Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo conversatorio de la revista Tinta Libre que editamos juntos el diario El País y el diario Infolibre. Hoy vamos a tocar uno de esos asuntos que están siempre ahí y que probablemente durante años no le hemos dedicado la atención que merece, ¿no? Eso parece claro. Y para conversar sobre salud mental, sobre la medicalización hacia la salud mental como medida generalizada, ¿no? Sobre el por qué España encabeza los rankings sobre problemas de salud mental, o al menos eso indican las encuestas que conocemos, ¿no? Acerca de todo eso, pues hemos invitado a la ministra de Sanidad, Mónica García. Te agradezco que estés aquí. Muchas gracias. Y a José Ángel Mañas, escritor, que también conocéis todas y todos, a veces por un motivo que tampoco le hace demasiada gracia a él. Siempre hablamos de las historias del Cronen y vuelve el Cronen y demás, pero eso también tiene su significado, ¿no? y su importancia. O sea, que hablaremos de todo eso y de lo que vaya surgiendo, como siempre, en una conversación a la que invitamos, la vais a ver cuando queráis, los socios y socias de Tinta Libre y todos los que queráis sumaros a un proyecto, como sabéis, de periodismo fiable, independiente y que procura, en el caso de Tinta Libre, aportar pensamiento y debate, ¿no? Conversación pública sobre asuntos que nos interesen a todas y a todos. Pues empezamos por los datos, sin abrumar a nadie, pero un 23% de la población española dice haber atravesado o atraviesa problemas de salud mental, y un 75% cree que estamos peor en salud mental, que hemos ido empeorando. Eso dicen algunos de los estudios que conocemos. Bueno, somos los más sensibles del planeta, hay causas materiales y sociales que explican estos datos. ¿Qué está fallando, ministra? A ver, yo creo que no somos los más sensibles del planeta. Creo que tenemos varias cosas que juegan a nuestro favor y en contra, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con el acúmulo de crisis y que tiene que ver con la falta de expectativas, con la incertidumbre, ¿no? Yo creo que no hay nada más devastador que la incertidumbre para la salud mental. Por otro lado, hay una tendencia creciente a contarlo, ¿no? A visibilizarlo y a hablar abiertamente de, ¿no? Sí, que quizá no es que antes estuviéramos mucho mejor, sino que no se hablaba, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay una tendencia a visibilizar, siempre con el riesgo de patologizar malestares cotidianos, ¿no? Y luego también es verdad que cuando nos vamos a los datos que tenemos, ¿no? De ese aumento de benzodiazepinas, ese aumento de consumo de ansiolíticos, claro, es que nos encontramos también con que tenemos un sistema sanitario que es perfectamente accesible, donde tenemos 24 horas abiertas, un centro de salud, tenemos un médico accesible, con lo cual esa sintomatología, ¿no? Que puede ser patológica o no, podemos expresarla en un sitio de manera libre, ¿no? Entonces, bueno, se juntan esas cosas. Pero yo te he escuchado alguna vez que, por ejemplo, la angustia de no poder pagar la casa, de no poder pagar la vivienda, pues es un factor que influye decisivamente en que provoque trastornos de salud mental, ¿no? O sea, eso es claro, por eso estamos intentando poner el foco en lo que se llaman los determinantes sociales de la salud y sobre todo en la vivienda, ¿no? Si el 38% sufre angustia para poder tener una vivienda, que antropológicamente la vivienda es tu nido, es tu lugar, es el hogar, ¿no? Claro, lo hemos llevado al mundo de la especulación, pero es que la vivienda, yo que he hecho 8 mudanzas, puedo decir que, claro, cada vez que cambias, te mudas, tienes antropológicamente, tienes una ansiedad, una angustia y, bueno, pues una ruptura, ¿no? Pero esto nos llevaría a pensar que mientras no se solucionen los factores sociales principales, pues estaremos siempre en la solución, digamos, puntual de la medicación, ¿no? O sea, sí, bueno, a mí me agrada que habléis de la faceta social. A mí me hace pensar un poco en la definición esta que hace la OMS de la salud, ¿no? Como el bienestar físico, mental y social. Creo que es que la parte de la que mencionado tú antes no se puede obviar de ninguna manera esa parte social. Y creo que es que justamente ahora la tensión, o sea, las sociedades en las que estamos, yo lo que siento es que es una especie de ollas a presión donde hay un montón de cosas que están incidiendo, donde evidentemente tenemos
a nivel global, pues esa espada de Damocles, que es el calentamiento global, tenemos bueno, pues el advenimiento de los nuevos fascismos, tenemos esas nuevas guerras pues en Israel, en Ucrania, igual tenemos alguna en Groenlandia dentro de poco, tenemos un sistema que sí, por una parte creo que es inigualable a nivel de la capacidad que tiene de extracción de riquezas, pero a nivel de redistribución de esa riqueza pues deja mucho que desear, y además tiene una ideología pues bueno que deposita, o sea, responsabiliza quizás en exceso a los individuos, ¿no? Da la impresión de que, joder, pues que si no somos todos millonarios es que no queremos y no podemos, ¿no? Y luego ha habido una pandemia, entonces claro, todo eso incide desde luego en la salud, es una presión sobre la salud mental, y yo creo que eso explica un poco el aumento que ha habido de manera planetaria. Entonces ahora si dices, Jesús, el caso español, pues el caso español, pues que lideramos esa lista de consumidores de ansiolíticos, bueno, a ver, causas culturales yo no las veo, si acaso son más, es verdad que aquí, por ejemplo, un chaval joven pues va a estar, puede ir a comer todos los fines de semana a casa con sus padres, y a lo mejor en Inglaterra, pongo por caso, pues va una vez por año, ¿no? Eso si acaso, ¿no? Sí. Entonces yo iría más al estrés del sistema sanitario, ¿no? Yo, bueno, ya que hablo de Inglaterra, pues tengo un amigo psiquiatra que lleva 20 años ejerciendo en Inglaterra, y dice que al principio los benzodiazepinas prácticamente no recetaban porque se consideraba mala praxis. Se ha empezado a estresar el sistema y sí, han empezado gente que estaba más muy en contra, han empezado a recetarla, ¿no? Entonces yo lo equiparo un poco estos fármacos, pues yo voy bastante al dermatólogo por cuestiones mías, pues bueno, pues es el fruticrem, o sea, estas cremas con corticoides que te las dan casi de entrada, ¿no? Entonces, claro, eso... Claro, porque están muy saturados también los dermatólogos, entonces eso te permite, esa primera línea de visitas, pues bueno, una parte de ellos pues ya no vuelve. Entonces yo creo que con estos fármacos hay esa especie de... Claro, y en un sistema estresado con mucha asistencia tienen poco tiempo, no pueden meterse ¿Hay una sobremedicación? Sí. Hay datos pero que lo demuestran. Pero por las dos cosas, porque estamos patologizando malestares de la vida cotidiana, por un lado, ¿no? Un problema, una pastilla, y entonces esa... Es facilidad, hay una parte de facilidad. Pero que se explica por el trabajo. Claro, dame una solución rápida. Ojalá los médicos y médicas puedan recetar buenas nóminas, que no tengas estrés a final de mes, que no te tengas que mudar 10 veces. Alquileres asequibles. Alquileres asequibles. Ojalá se pudiera recetar eso. Por otro lado, tenemos... como parte positiva, tenemos tanto acceso a nuestro sistema sanitario, o sea, tú cuando tienes un malestar piensas, bueno, voy a ir a ver a mi médico, ¿no? Y por otro lado tenemos, efectivamente, un sistema nacional de salud en algunos lugares saturado, como puede ser la atención primaria, donde no se te puede dedicar tiempo. Y la gente demanda soluciones también rápidas. Usted la receta, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, me ha gustado cuando has dicho, cuando lo has relacionado con los auges del fascismo, ¿no? Porque es más incertidumbre, más ¿no? todo este mundo en el que estamos viviendo de miedo al futuro, ¿no? Hay un libro que se llama Futurofobia, de ese miedo al futuro. ¿Qué nos va a traer el futuro? El futuro, pues no sabemos lo que nos va a traer, y creo que la incertidumbre, la falta de certeza, la falta de garantías nos está minando, ¿no? en salud mental. Has mencionado, José Ángel, la pandemia. En ese sentido, la pandemia es una fisura, digamos, una fractura respecto a todo lo que puede significar salud mental y convivencia y problemas, bueno, pues que llegan y demuestran que todo es frágil, ¿no? Que todos somos frágiles. Sí. ¿Hasta qué punto la pandemia ha significado también, respecto a la salud mental, bueno, pues un cambio, una profundización, una aceleración? ¿Cómo lo ves? Bueno, hombre, yo a nivel de fragilidad, es verdad que somos más frágiles, me hace pensar, siempre decimos los jóvenes, ¿no? Esta generación de cristal, se ha hablado, y es verdad que tengo tendencia a comparar pues, la gente de mi edad con estos chavales, y tengo la sensación de que sí son más frágiles, ¿no? Entonces ahí buscas causas, y yo siempre digo, bueno, es que nosotros pues a lo mejor éramos menos virtuales, a lo mejor éramos más callejeros, sabemos...
pero bueno, la educación se hacía, una parte la hacías en el barrio, en los parques, otra parte la hacías en los bares, ¿no? Que eran espacios, bueno, ahí pues generas amistades, generas relaciones sentimentales, hay una parte de educación estética, la música era a través de los bares que aprendías, ¿no? La manera de comportarte, la estética, cómo se vestía la gente también, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor éramos más ignorantes, a lo mejor evidentemente no teníamos pues toda la información del planeta al alcance de un clic, pero parece que éramos más, no sé, o necesitamos menos psicólogos, ¿no? Y entonces yo sí que veo una diferencia. Pero no sé si éramos más fuertes o nos conocíamos menos. No lo sé, ese es yo creo otro que factor. Éramos menos conscientes, claro, ¿no? De nuestra vulnerabilidad y éramos menos conscientes de lo que significaba, ¿no? Esos malestares, que yo creo que los malestares no han cambiado y creo que ahora son más capaces de expresarlos y de exigir que el mundo alrededor no les produzca ese malestar, ¿no? Como dice que somos más conscientes también. O sea, yo no me imagino explicándole a mi padre o a mi madre en su día, cuando era joven, me siento angustiado. Era una conversación que no existía, ¿no? El propio concepto, cuando dices eso es una cosa, porque uno de los elementos, cuando comparo generaciones, es verdad que cuando decía los barrios, los bares, estás fuera del control parental, ¿vale? Los chavales jóvenes que están todo el rato en casa, están todo el rato bajo, y esos padres, o sea, creo que hay un poco una tiranía de los padres que se pasan, tienen unas exigencias que transmiten a los hijos, vamos, tienen los chavales a veces, algunos de ellos, que tienen medios, evidentemente las familias, pues les ponen unas actividades escolares que parece una agenda de un político. En todo caso, una de las cosas que me sorprende es oír, quizás lo que tú dices, la angustia, pues cuando dice los chavales, alguno dice que estoy estresado. Eso era un vocablo de adulto. Sí. Entonces, de alguna manera, yo creo que es uno de los elementos también que hay mucha presión sobre esta gente joven ahora mismo. Bueno, ¿no? es la patologización, ¿no? Tú hablabas de lo que nosotros podíamos hablar con nuestros padres y, sin embargo, nuestros hijos hablan en términos patológicos. Sí. Tengo un TOC, tengo ansiedad, o estoy deprimido. Sí. Bueno, han incorporado, soy bipolar, una serie de cosas, han incorporado una nomenclatura, un diagnóstico, ¿no? A malestares normales. No, hijo, lo que tienes es un examen y tienes la angustia, la ansiedad propia. ¿Pero tú crees que no saben? O sea, que sí, que aplican las palabras y no saben muy bien o que da igual realmente... que no lo sepan, ya le han dado un significado patológico, ¿no? Y hablabas de la pandemia. Yo creo que la pandemia incidió en dos sentidos. Uno, la incertidumbre y otro, la socialización de la vulnerabilidad, ¿no? Porque en este mundo en el que nos han contado la meritocracia, ¿no? Si tú lo haces todo bien, te va a ir todo bien, y de repente nos encontramos una pandemia en la que aquí, bueno, como en todas las enfermedades y como todo el sistema de salud, ¿no? Refleja en el que aquí no hay méritos, aquí te toca y te ha tocado. Entonces, vulnerabilidad total es de todos. Pasamos de un individualismo, ¿vale?, a de repente la apertura a mirar, no, es que o está bien toda la sociedad o yo no voy a estar bien, o está bien mi vecino o yo no voy a estar bien, ¿no? Entonces eso es una ruptura del modelo, bueno, el modelo ideológico imperante que es individualismo, sálvese quien pueda, te lo mereces, ¿Es ¿no? una ruptura o lo debería haber sido? Es decir, hemos aprendido eso, nos hemos dado cuenta del valor de lo común, ¿no? Los liberales hicieron todo lo posible, o la gente de derecha hizo todo lo posible porque esa ventana de la sociabilidad se cerrara lo antes posible, ¿no? Y se identificara, por ejemplo, con ir a un bar, ¿no? Sociabilizar con ir a un bar, no. Es verdad que hay una parte que tiene que ver también el perder el rebaño, social. El perder el contacto con el rebaño es muy angustiante, ¿no? Sí. Y de hecho... Y es muy benéfico ese contacto social para la salud mental. O sea, es verdad que de repente nos aislamos, aunque había la comunicación virtual, pero está claro que eso tuvo una incidencia en la salud pública. El miedo a la separatidad, ¿no? El miedo a quedarte fuera, el miedo a no poder volver a recuperar esa sociabilidad. Si se pudiera recetar la amistad, ¿no? Como defensa de... Sí, o si se pudiera recetar el ir a una biblioteca, el ir a un centro cultural, el ir no solamente a un bar, sino a los lugares de sociabilidad que se han ido reduciendo cada vez más, ¿no? ¿Hay diferencias de género
Hay diferencias de género, sí, hay diferencias de género. Sí. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, tenemos una encuesta que es el Estudes y el Edades, en cuanto por ejemplo, al consumo de benzodiazepina, o sea, de ansiolíticos, y hay una clara preeminencia, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Sobre todo en las mujeres adolescentes. Y bueno, pues tiene que ver también con una mayor exigencia, con unas expectativas también atravesadas, como no, por esta vida digital, ¿no? Una vida digital que no se corresponde realmente con la vida real, con unas expectativas en las mujeres y también con una cosa que lleva pasando muchos años en los sistemas de salud, que es ese sobrediagnóstico de las mujeres de, bueno, lo que te pasará es que tendrás ansiedad o estrés, ¿no? Que siempre se atribuye a las mujeres y menos a los hombres, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es todo sí que hay... O sea, el propio sistema ya establece una diferencia de género a la hora de, digamos, tratar o diagnosticar, ¿no? Sí. Contribuye el mundo Internet, el mundo digital y las soluciones milagrosas que circulan por ahí, ¿no? Eso ha empeorado el tratamiento de las adversidades y el concepto de los disgustos de la vida. Las soluciones milagrosas no entiendo muy bien a qué te Bueno, refieres. circulan mucho por Internet las recetas milagrosas para... Sí, los PCP, no sé qué. Cualquier solución, ¿no? Pero también en salud mental, ¿no? Vale. Yo ahí veo varias cosas, ¿no? Por una parte es verdad que hay mucha información y una información que es verdad que está ahí, es fantástica, pero claro que te cuesta mucho gestionar. O sea, yo recuerdo durante la pandemia que nos pusimos todos nos fuimos todos médicos aficionados a navegar, a buscar información, a procurar entender lo que podíamos de vacunas, etcétera. Bueno, yo es que no salí, o sea, acabé mareado y acabé confuso y al final digo, bueno, yo opté por decir, bueno, me voy a fiar de lo que me dice mi gobierno. Y no, claro. Es verdad que luego ves... Esa es una muy buena receta. Pero bueno, es verdad que luego empiezas a dudar... en lo institucional, ¿no? Sí, confianza institucional. Sí. Luego empiezas a ver que los gobiernos, que nunca se ponen de acuerdo, en este tema se pusieron todos de acuerdo. Y empiezan a ponerse de acuerdo es decir, en una línea que pueden ir muy afín a los intereses de las farmacéuticas. Entonces empiezas a dudar, pero dicho, esa fue mi solución, ¿no? Pero luego dices, sí, evidentemente hay recetas, hay productos milagrosos, que eso es una estafa, eso no ayuda a nada. Solo haber un negocio pero detrás, sí que hay un elemento, bueno, yo me interesé en uno de mis últimos libros pues por todo estas plataformas de venta de drogas ilegales online en la red profunda que existen, que empezó con la SIDRO en los años 13, que fue un escándalo en Estados Unidos y bueno, evidentemente fue un chavalito, 20 y tantos años, que lo montó y a toda la gente que estuvo involucrada en esto pues lo metieron en la cárcel. Y bueno, pero eso sí que lo que hacían era, para resumir, era facilitar drogas vía internet. Sí, es una, efectivamente. Y llevarlo a las casas, digamos. Mira, ¿no? es un Amazon de las drogas, un eBay, tú tenías pues exactamente igual un catálogo de todo tipo de drogas y eran minoritarias, es decir, llegaban cantidades muy mínimas que de correos no podía de ninguna manera interceptar. Y siguen funcionando estos mercados, ¿no? Entonces, es curioso porque habría un debate a nivel de salud pública donde mucha gente lo consideraba, en ciertos ámbitos lo consideraba una revolución y decían que esto a nivel de salud pública pues era muy beneficioso pues porque primero eran sustancias fiscal controladas, ¿vale? por los comentarios de los propios usuarios, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, no tenías que ir a las 3 de la madrugada a un aparcamiento, a un centro de salud, a un sitio extraño con cierto riesgo para tu familia, por poner, o sea, quiero decir, a lo que voy, dentro de esas drogas ilegales, pues por ejemplo estaba metadona, que en sitios está, pero en Rusia, unos ejemplos, por ejemplo, ahí había heroinómanos que no podían tener acceso a esta metadona y utilizaban estas plataformas. Lo que quiero decir es que Internet, dentro hay muchísimas cosas, evidentemente hay estafas y luego en este caso pues esta metadona para un heroinómano que quería desintoxicarse pues sí era una solución milagrosa, ¿no? Entonces claro, pues lo de siempre, hay muchas cosas en Internet y tiene cosas muy positivas y cosas muy negativas, ¿no? Es difícil tener una evaluación. Lo que pasa es que la solución es milagrosa, o sea, que sí, la metadona ya... Bueno, no, pero que la metadona no es una solución milagrosa, o sea, que decir, todo pero lo para que vaya... Este hombre fue milagroso. Claro, no, me refiero en este caso, en Rusia sí, pero que es la ciencia la que avala realmente la necesidad de tal. Y hay que saber usarla igual que la información. Claro, en un mundo digital y en un mundo en el que la puerta de lo digital lo que ha abierto es a la desconfianza en la ciencia,
en la política, en las instituciones, ¿no? Decías que me hacía gracia. Yo me tuve que fiar de mi gobierno. Hombre, no, está bien. Me tuve que fiar de mi gobierno. Hombre, claro, o sea, que decir, se Además supone... lo has dicho por saturación, decir, No, bueno, pero que está bien, porque la sí. ultraderecha ahora mismo lo que está intentando ahora dar es esa confianza. La confianza, aquí hay como puntos puntos de protección de nuestra salud mental. Uno es la confianza. Cuando tú tienes a grupos políticos que están minando la confianza, y la minan en todos los aspectos, negacionistas de lo científico, de lo político, de lo institucional, del sistema, antisistemas, que, claro, tienen que tirar todos los naipes, no solamente el gobierno no funciona, ¿por qué? Porque hay intereses ocultos, ¿por qué? Porque soy negacionista de... Y ahí entra la ciencia, ¿no? Todo el negacionismo que hubo durante la pandemia con respecto a la ciencia, y bueno, eso lo que hace es genera todavía más incertidumbre, genera más desconfianza. Esto está relacionado con, la velocidad a la que vivimos en estos tiempos digitales, ¿no? En los que cada media hora se acaba el mundo, se soluciona, depende, ¿no? Más bien lo primero. ¿Qué incidencia tiene, creéis, en lo que estamos hablando, en la salud mental de la población? Negativa, claramente. Vivimos unos tiempos extremadamente acelerados, pero acelerado en todo. O sea, yo pienso, por ejemplo, la sensibilidad, que vamos a llamarla así, ¿no? Esto en los últimos 10, o sea, yo juzgar por mis hijos, la manera en la que les ha afectado, su manera de relacionarse, la sensibilidad pues con el feminismo, con las minorías, con el racismo, pues lo eficaz que ha sido, además que hemos conseguido que un estadio deje de insultar a un jugador, ¿no? Por ejemplo. Es decir, pero esa revolución, que es una mental, a nivel de mentalidad, a lo mejor en otro tiempo habría tardado 50 o 60 años y aquí lo hemos hecho en 10 años, ¿no? El tema de WhatsApp, pues tú, claro, es que si alguien no te contesta ya en 2 o 3 horas, ya que casi te sientes ofendido, ¿no? Mi mujer, que es profesora de inglés, pues a la hora está utilizando ChatGPT para preparar ejercicios de clase, ¿no? Entonces esos ejercicios a lo mejor los que hubiera podido hacer antes en un mes, ahora los hace una semana, ¿no? Entonces suma y sigue, todo eso es mucha velocidad y al final, claro, es que eso nos afecta, o sea, nos perturba y nos cuesta adaptarnos. A mí hay una definición que es muy bonita, que me gusta, de ¿qué se llama esto? La ICD, ¿no? Que lo manejan en el sector médico, ¿no? Que es el International Classification of Diseases, ¿no? La clasificación internacional de enfermedades, y relaciona la salud con la capacidad de adaptación, que es muy bonito, porque eso... La capacidad de adaptación, que es muy bonito, porque quiero decir, vale para diferentes individuos, para diferentes sociedades, incluso en momentos históricos. Bueno, obedece a esa definición de siempre clásica de que la felicidad es tu capacidad para adaptarte a la realidad. Pero la salud es esa, es decir, si tú te adaptas a una circunstancia, estás sano. Si no te has adaptado, es que eres enfermo. Entonces, pero puede ser incluso, o sea, mañana hay un golpe de Estado y cambia el régimen. Pues oye, los que se adaptan son sanos y los que no, pues o enferman o se les considera enfermos. Quiero decir, pero es verdad que es una noción muy útil, ¿no? Y cuando vemos es que esta velocidad ha generado tantos trastornos, entonces, claro, es una nueva circunstancia y hay gente, los que nos estamos adaptando a todo y que estos cambios continuamente, más o menos somos sanos, y quienes no consiguen adaptarse, coño, están enfermando, ¿no? Entonces, para mí es uno de los factores. Es uno de los factores, sí. Claro, lo que pasa es que yo no sé si quiero adaptarme tampoco a esta voracidad, ¿no? A esta voracidad, a este frenesí, a esta cosa siempre vinculada a la producción, ¿no? Que cuando te coges una baja de maternidad casi te sientes un poco culpable por pasear a tu crío por el parque, ¿no? Por tener tiempos. Bueno, porque sabes que vas a perder un tren profesional, porque vas a perder el tren económico, porque, bueno, una serie de cosas. O sea, estamos en un mundo neoliberal de hiperproductividad, de hiperansiedad, en el que no somos capaces ni siquiera de pararnos a pensar, ¿no? Estamos viendo imágenes de Gaza constantemente
constante en esa hipervoracidad también informativa, y es que no somos capaces tampoco de pararnos a decir qué está significando eso, ¿no? Es constante, bueno, ¿no? Sí. Pues niños masacrados y joder, no, más allá del decir, ay, madre mía, esto hay que pararlo, vaya masacre, tal. Claro, la clave es cómo gestionamos no somos capaces, esta realidad, ¿no? La sobreexposición en redes sociales, de qué manera está también trastornando, ¿no? Pero la cuestión es cómo gestionar, porque una posibilidad es ausentarse, ¿no? Es fuera, pero eso también es, por un lado, dejar todo el terreno libre a bueno, pues a lo que estás definiendo, ¿no? A la ultraderecha, a las conspiraciones. Yo no tengo la receta, es decir, no sé cómo se gestiona eso o cómo es mejor gestionarlo para, bueno, pues para mejorar, ¿no? Digo, individualmente y sobre todo socialmente, ¿no? Bueno, yo en el debate este de si hay que estar o no hay que estar en las redes, creo que hay que estar, creo que sí que hay que estar, ¿no? Yo tengo una discusión siempre con una amiga que me dice, no, yo es que no quiero ver los telediarios, yo no quiero ver las noticias, yo no quiero, me dañan. Las encuestas indican que está subiendo el porcentaje de quien dice, no, sí, yo prefiero alejarme. Y yo le digo, da igual que lo veas o no lo veas porque va a seguir ocurriendo. La realidad está ahí. Quiero decir, tú puedes subirte a una realidad virtual, ¿vale? Y ponerte tus gafas virtuales de aquí no está pasando lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor tú eres más feliz, pero no va a dejar de pasar. Sí. Y ahí sí que estoy de acuerdo con, bueno, tendrás que, con conocimiento, porque es que lo que estamos renunciando es a la información y al conocimiento, ¿no? Y entonces, con conocimiento tendrás que tener tus herramientas para, bueno, pues para que eso te afecte lo menos posible, pero no por el desconocimiento de la realidad, porque es que en el desconocimiento de la realidad es un campo para las fake news, para los bulos, para las mentiras, y esa es otra realidad paralela que te instalan si tú no vives en la realidad, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es cómo lo usas, ¿no? Claro, yo creo que la palabra sí son herramientas, ¿no? Estas redes sociales, y evidentemente pues tienen cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Yo es verdad que tengo tendencias un tanto tecnofóbico, pero tecnoscéptico, evidentemente soy alguien de letras, pero bueno, sí que ves, o sea, yo vivo en un pueblo, la Comunidad de Madrid, y bueno, chavales que a lo mejor crecían ahí, que a lo mejor no sentían una enorme frustración porque estaban en contacto con gente como yo, pues claro, en Instagram ven de repente a sus ídolos, sus raperos y sus futboleros, y tienen mansiones, y están con sus Ferraris, y todo el rato de vacaciones. Claro, eso genera, esa exposición antes no se veía, eso genera una frustración que tienes que asimilar, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, a nivel de acoso escolar, pues claro, es que el acoso escolar antes, pues bueno, a lo mejor se enteraban 4 o 5, no lo sé, y de repente ahora puede tener una exposición planetaria, pues es una humillación. Los propios acosadores usan los móviles para mí claro. es que es como ponerle una K-47 en manos de indocumentados a estos chavales, que además muchos de ellos, que es normal, a lo mejor no saben que si tú filmas a un chico o una chica en un cuarto de baño, que eso no puedes publicitar, es ilegal, es un delito, pero no lo saben, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que domesticarlas, son herramientas, y yo creo que hemos domesticado otras, o sea, la televisión en su época, ¿os acordáis? Estaba siempre mientras cenabas o comías, hemos aprendido que no se puede. El móvil, ya no estás mirándolo cuando conversas con una persona, ¿no? Entonces estas redes sociales, coño, hay que domesticarlas, ¿no? Hay que aprender a usarlas correctamente, pero es verdad que tienen, por el momento, creo que lo negativo más que lo peor. Lo de los móviles no sé si es como dices, ¿eh? O sea, esa imagen de en un restaurante ver una familia, los padres, los hijos, y todos con su móvil. Sí. Sin hablar entre ellos, los niños pequeños. Para mí es demasiado frecuente, ¿no? Los niños pequeños, ¿no? Claro. Es especialmente preocupante en la adolescencia, esto que estás apuntando tú, ¿no? Los trastornos de salud mental en la adolescencia, y sobre todo el sistema público tiene capacidad de asumir y de gestionar ese problema. Bueno, yo creo que el mundo digital es un multiplicador, ¿no? Los jóvenes y los adolescentes están formando sus herramientas, ¿no? Y en ese formar sus herramientas, de repente tienes un multiplicador, por ejemplo, el miedo a la exposición pública o al juicio público, que los hemos tenido todos de adolescentes, incluso cuando eres más mayor. Claro, eso está multiplicado exponencialmente en las redes sociales, ¿no? Entonces, tiene una herramienta que yo creo que todavía, hablando de jóvenes y adolescentes, y también de gente mayor,
tiene una herramienta que ni siquiera son capaces de utilizarla en su mínima expresión, que es básicamente afrontar, bueno, pues que estás en un momento madurativo en el que no todas las críticas son, son asumibles, quiero decir, no puedes poner... Son aceptables. Son aceptables, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando... Yo si entráis en mis redes, claro, es una cosa, es una fiesta aquello que no te la podéis imaginar, ¿no? Es un rosario de insultos y todo tipo de tal. Sí. No me preocupa tanto por mí, porque ya me considero una persona de 51 años cumplidos hoy. Sí, no te hemos felicitado, como la gente lo va a ver en cualquier momento, no, quiero decir pero que... cuando estamos grabando esto es el cumpleaños de Mónica García. Bueno. Lo celebro aquí, en Tinta Libre. No, que me considero ya, bueno, pues con las herramientas de madurez como para poder gestionar eso, ¿no? Me preocupa más que lo vean mis hijos, ¿no? Que vean que en mis redes sociales hay toda una... desarrollo que no es real, porque esto lo decimos muchas de las personas que estamos expuestas. Tú luego vas por la calle y eso no es real. Una desproporción absoluta. Una desproporción absoluta. Pues eso mismo le pasa a ellos en el instituto, en el cole, ¿no? Con su imagen física, con lo que han hecho, con lo que no han hecho, con sus novias, sus novios, ¿no? Bueno, y no tienen todavía las herramientas. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues sí, con mucha pedagogía, con mucha paciencia, con algunos filtros y algunos límites, ¿no? O sea, puede tener esto más que ver con la educación que con la gestión sanitaria del asunto, por decirlo así. Por supuesto. ¿No? Mucho. O sea, en el caso de adolescentes, que claro, estás hablando de un periodo muy peculiar. O sea, la adolescencia casi es una enfermedad per se, o sea, exagerando un poco. Es un momento... ¿Nos quieres contar algo? ¿No? Es un periodo enfermizo. En principio la pasé, pero vamos. No, pero sí que es cierto que hay unos cambios tan bestiales concentrados en tan poco tiempo que esta gente es que no necesitan drogas exteriores, es decir, que es un festival de hormonas, o sea, es una cosa, entonces claro, efectivamente hay conductas de riesgo, hay cosas que pueden ocurrir en este momento que a lo mejor, bueno, que no son, bueno, que yo creo, lo que sí que entiendo es que hay que conocerlo, y que si estás hablando de salud mental y lo relacionas con adolescentes, pues creo que lógicamente hay que saber las circunstancias, no es lo mismo, o sea, un adolescente que a lo mejor no te dice, no te atiende, dice, está empanado, y digo, bueno, está empanado porque el tío están pasando tantas cosas en su cerebro que es normal, ¿no? Lo que decía, las conductas de riesgo son muy típicas, entonces esas cosas hay que tenerlas en mente a la hora. Oye, y no están preparados para las redes. Mi compañero y es codirector de Tinta Libre, Jordi Gracia, mete un apunte que me parece muy interesante y que a mí no se me había ocurrido. El desprestigio de las humanidades, de la formación humanística, ¿no? ¿Tiene alguna responsabilidad en esta hipermedicación social, en lo que estamos hablando sobre la salud mental? Sí. Bueno, hombre, no. A mí eso me hace pensar lo que decía, entonces he oído a Andrés Trapillo, que hablaba, dice, la literatura es como la medicina del alma, ¿no? Entonces, bueno, si desde Aristóteles, pues bueno, sabemos que la catarsis, que puede tener una incidencia positiva, ¿no? Freud ya hablaba de que la civilización frustra tus instintos, con lo cual genera neurosis, ¿no? Entonces, y el arte puede ser una manera de subliminarlo, y por eso ya irando muy fino y buscando conexiones, y dice, bueno, pues a lo mejor pierdes esas herramientas, pero bueno, es que lo mismo se puede decir de, no sé, el fútbol, ¿no? O el deporte. El deporte te ayuda a la salud mental, ¿no? Es una manera, si volvemos a la imagen esta de la olla a presión, son válvulas de escape, ¿no? Entonces, bueno, todos son cosas que pueden sustituir a lo mejor o pueden aliviar males, pero vamos, eso ya es, quizás nos vamos un poquito a problemática principal, me parece. Bueno, es un protector, efectivamente, y además a mí sí me lo parece. Yo sí que creo que es un protector, ¿no? La formación humanística, sí. Bueno, creo que es un protector. Y creo que requiere unos tiempos que ahora no son los tiempos que se nos requieren a nosotros, ¿no? Requiere pues cierta pausa, ciertos elementos cognitivos a la hora de entenderlo, bueno, de alguna manera dejar de pisar el acelerador, ¿no? Ni siquiera el freno, dejar de pisar el acelerador, mirar por encima y tener de la una mirada de lo inmediato, ¿no? Y eso ahora mismo choca con este mundo voraz, neoliberal, rápido, productivo. ¿Es productivo leer filosofía?
¿Es productivo? No, no es productivo, como pasear a mi hijo por el parque. De consumismo puro, en ¿no? términos de consumismo. De convertir al ciudadano en consumidor, que es efectivamente. Entonces, en términos de salud mental te reduce el estrés cuando te acostas, que es verdad que es una cosa muy sencilla. Son las cosas que chocan, ¿no? O sea, realmente esta sociedad neoliberal, claro, es que es todo aceleradores de posibles malestares y trastornos de salud mental, es aceleradores. Claro. Y, bueno, pues Pero es curioso, hablando de humanidades y de ciencias, sí que tenemos la sensación al final que la ciencia está más con el sistema, ¿no? Y las humanidades al final no. La ciencia requiere, la buena ciencia, requiere también una pausa. Vamos, los investigadores utilizan años y años de su vida para llegar a una molécula, ¿no? O sea que, yo ahí también lo meto. Lo que pasa es que, bueno, se la identifica con una cierta productividad, ¿no? Mientras que el pensamiento, ¿no? A mí, yo echo de menos, una de las cosas que echo de menos es poder pararme a pensar, ¿no? Y cuando lo hago, ¿no? A ti te pasará seguramente cuando te pongas a escribir, cuando te pones a escribir, que te tienes que parar a pensar, es un tiempo que va en contra casi de la sociedad, del futuro. O sea, que tienes que aislar, tienes que aislarte, tienes que utilizar unas herramientas que ahora no son las que están en el mercado, ¿no? Estamos tratando la salud mental más con medicación que con terapia, me da la impresión, ¿no? Eso indican los datos, ¿no? ¿Por qué nos fiamos más de un psicoterapeuta al que no conoces de nada que a un amigo que conoces de toda la vida? Porque tiene las herramientas para ayudarte a terapia. No, claro, evidentemente yo voy a pintar mi casa, me voy a un pintor profesional, le puedo pintar con mi amiguete y lo haremos, pero bueno, no queda igual de bien. Yo creo que eso por una parte. Pero bueno, hombre, Dicho lo cual, el amigo, o sea, un entorno afectivo, la de amistad y una pareja estable, pues oye, también es a nivel de, es otra idea, pero vamos, a nivel de salud mental, yo entiendo que habrá mucho psiquiatra que diga, joder, estoy recetando a este tío estas benzodiazepinas y diazepam o lo que sea. Y digo, a lo mejor este hombre, si tuviera un entorno mejor y una buena, pues a lo mejor no necesita ese tratamiento, ¿no? Entonces aquí hicimos también quizás, el problema es que, a ver, siempre la terapia será mejor que el tratamiento, ¿no? Pero es que muchas veces estos psiquiatras que no hay tiempo, o sea, es que tienes que, claro, y tienes que tirar por la facilidad. También estamos relacionándolo con la velocidad y con el sistema no puede atender con terapia. No, es que ese es el problema. No son excluyentes, ¿eh? O sea, que si tú puedes tener para determinadas momentos necesitar un psicoterapeuta, para determinados momentos necesitar un psiquiatra y para todos los momentos necesitar un entorno familiar y social estable, ¿no? Claro. O sea, que decir que no son excluyentes, sí, ¿no? son herramientas complementarias. Necesitas ese colchón. Aun teniendo ese colchón, aun teniendo un entorno social y familiar estable, tú puedes tener trastornos de salud mental, ¿no? Y de esto no se libra nadie. Y entonces, esto tiene un poco que ver con la pandemia, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de la socialización de la vulnerabilidad. Aquí no se libra nadie. Ni los que tienen más dinero, ni los que tienen más fama, ni los que tienen más recursos, ¿no? Porque va por otras vías. Sí que es verdad que hay aceleradores y los determinantes sociales de la salud, ya se ha demostrado que si no te puedes pagar la casa, si no puedes llegar a fin de mes, si tienes un trabajo indigno, si tienes condiciones laborales que no te permiten desarrollarte, si tienes que ver más a tu jefe que a tus hijos, si pasan todas estas cosas, pues eso hace de acelerador. Claro. Y estamos avanzando, es decir, sigue habiendo una estigmatización o una frivolización sobre los trastornos de salud mental o nos estamos ya tomando en serio. Yo creo que hay estigma, pero creo que, por ejemplo, a nivel de terapia psicológica ya menos. O sea, eso sí que ya se ha levantado un poco el estigma. Ya el psiquiatra es otra cosa. Ya estoy viendo un psiquiatra, ya ahí todavía hay estigma. Pero creo que ahí sí avanzamos, pero también creo que de alguna manera hay algo profundamente perturbador, ¿no? en todo esto, que al final es que todos queremos tener control de nuestra vida. Y nos da miedo ver gente que ha perdido el control, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto siempre será inquietante. Yo creo que el estigma no podremos levantarlo totalmente, pero creo que sí que la terapia psicológica creo que hoy ya es una cosa muy habitual, ¿no? Bueno, yo creo que esta visibilización ha levantado efectivamente un poquito el estigma. Sigue habiendo mucho estigma, por ejemplo, con los trastornos mentales graves, ¿no? Que siempre se les identifica con conductas agresivas y no es para nada así. Estadísticamente no es verdad que la gente que tenga un trastorno mental grave sea más agresiva. No es verdad. Ese estigma sigue existiendo. Y claro, y luego
ese estigma lleva también a la frivolización. O sea, que por un lado estamos hablando más de ello, lo cual no significa que entendamos la salud mental y entendamos, a mí me encantan los testimonios en primera persona, ¿no? Cuando te habla alguien desde dentro de su depresión, de su trastorno obsesivo-compulsivo, desde su esquizofrenia o desde, Sí. Y entonces dices, ah, vale, ahora lo entiendo, ahora entiendo qué te pasa. Claro. Y ahora entiendo además que eres una persona perfectamente funcional, perfectamente normal, excepto cuando tienes este tipo de enfermedad. Todo lo que entendemos de trastornos físicos, ¿no? Tú a alguien que tiene una pierna rota no le dices ponte a andar, ¿no? Pues a alguien que tiene una depresión no le puedes decir anímate, ¿no? Esto que claro. se dice, anímate, que tienes todo, ¿no? Pues Mónica, me estás facilitando lo que quería plantearos como cierre de la conversación, salvo que queráis añadir otras cosas, que es ese testimonio personal. Es decir, si habéis vivido directamente vosotros o en vuestros entornos algún caso de trastorno que necesita medicación, ansiolíticos, lo que sea, y cómo lo habéis vivido. Si queréis contarlo. Esto no es un tercer grado. Hombre, a ver, yo sí he tenido un caso muy cercano, un familiar, y el hijo tenía una enfermedad mental grave. O sea, entonces tú ya lo veías jovencito, ya que ahí había problemas de comportamiento, y es verdad que lo primero sientes, o sea, es incomprensión, ¿no? Yo veía al chaval y el chaval, bueno, agredía a mi niña, entonces lo primero dice, pues vas a la madre y dice, pero bueno, educa mejor a tu hijo que está pasando eso, ¿no? Entonces, claro, luego de repente ya le pone una etiqueta, y esa etiqueta, y tú empiezas a entender el comportamiento, y luego, claro, llega la medicación, y la medicación en este caso, claro, antipsicótico, o sea, realmente una medicación muy dura. Entonces, claro, ahí te sientes, es incómodo, porque por una parte dices, bueno, es verdad que el niño ya es más funcional, pero por otra parte, claro, estás metiendo a su organismo un chute, o sea, es una que química, no sabes, claro, una química, y siendo desde muy niño, o sea, y las consecuencias que eso va a tener para su organismo, claro, tú no las veremos, ¿no? Pero te sientes, yo me he sentido un poco culpable, ¿no? Hay algo de culpabilidad en ello. Pero bueno, yo creo que estamos continuamente conviviendo con este tipo de casos. Hay una especie de impotencia a la hora de manejar, de gestionar. Y luego no tienes, ¿qué vas a decir? Si no tienes, ¿quién dice si debe o no tomar estos antipsicóticos? Hombre, lo que sí que está claro es funcional, ¿eh? Lo que decimos, la funcionalidad, antes la mencionaba Mónica, es muy importante siempre, ¿no? La cuestión al final dice, bueno, cada uno puede ser como, pero claro, eres funcional, puedes seguir haciendo... y bueno, en este caso es verdad que esa medicación muy dura, pero bueno, ha conseguido que este chico sea funcional. Bueno, en mi caso, tengo un caso clarísimo. Yo soy hija de psiquiatras, con lo cual siempre mi padre y mi madre, o sea que tengo los trastornos de salud mental metidos en casa. O sea que aunque no hubieras querido, tú desde muy pequeña sí, te han... pero claro, o sea, yo soy hija de psiquiatras, he estudiado medicina, he hecho prácticas de psiquiatría, he conocido la psiquiatría, la he estudiado, la he visto en mi casa y tal. Y aún así, no he entendido lo que es una depresión hasta que una amiga mía escribió un libro sobre la depresión, una amiga mía que se llama Ana Rivera, y escribió sobre la depresión en primera persona. En primera persona. Yo estuve en todo su proceso depresivo, o sea, bueno, ayudándola como puedes, porque hay una parte que no entiendes, ¿no? Que tiene que ver con, esto tiene que ver con algo, ¿te ha pasado algo? O sea, ha habido un detonante, un factor claro, que no tiene por qué haber un factor, y luego, hombre, si... En los estándares ideales tienes todo para ser feliz, ¿no? Porque estás en esa profundidad, en ese hoyo tan profundo, ¿no? Bueno, leyendo su libro lo entiendes todo, ¿no? Entiendes cómo desde dentro se vive, por supuesto, una amiga mía divertida, alegre, feliz, etcétera, etcétera, que cayó en lo más profundo, ¿no? Y hasta que no lo entiendes... Siempre hay ese factor que mencionabais de como una especie de culpabilización, ¿no? Cuando dices, pero si tienes prácticamente todo en comparación con... Pero es incomprensión, o sea, es desconocimiento, perdona, no es incomprensión, es desconocimiento. Es desconocimiento de lo que le está pasando a esa persona. Tú a una persona con una pierna rota no le dices levántate y anda, ¿no? Vete, hombre, pero vete a trabajar. En cambio, a una persona deprimida le dices, hombre, anímate, ¿por qué no te animas, no? Y entonces ella lo cuenta, bueno, de una manera, en plan, yo no podía salir a comprar a la calle. Yo empieza a escribir el libro, empieza diciendo el primer día que yo no tuve pánico al salir a la calle, ¿no? Y es una amiga mía muy cercana, a la que yo fui la que le dije, mira, tú no estás triste, ¿vale? Tú lo que tienes un trastorno, deprimida. Tienes que ir a un psiquiatra, ¿vale? O sea, que incluso ayudándola en el diagnóstico, no he sido capaz de comprenderlo. Y con esto te hablo pues, de todas las
personas que tienen una esquizofrenia, un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno límite de la personalidad, cualquier cosa, ¿no? Necesitamos que ellos mismos nos cuenten, oye, mira, yo soy feliz, ahora de vez en cuando pues tengo este tipo de trastorno, que tengo que medicarme, que tengo que buscar ayuda, que mi familia me tiene que apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea que es importante en esa divulgación de casos personales. Hay ensayos, hay varios libros de gente conocida que está contando sus trastornos mentales, y eso ayuda mucho, ¿no?, a entender. A entender, Sí. a ser conscientes de lo que le está pasando y también a poder ayudar desde los lugares desde donde podemos ayudar, Sí, ¿no? está claro. Oye, pues os agradezco mucho que hayáis dedicado un rato a pensar, sin la velocidad esta de los tiempos digitales, y bueno, y os animo a que sigáis, tú peleando por la salud pública, Sí. y tú escribiendo sobre historia, sobre humanidades, sobre la vida, bueno, que además estás produciendo constantemente, y eso es una alegría siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por placer. estar aquí, y gracias a vosotras, a vosotros por escuchar, por compartir, y os animamos a quienes no estéis ya suscritos, que os suscribáis a Tinta Libre, vía Infolibre, vía El País, pero que compartáis este proyecto, si queréis, de pensamiento pausado, de valorar lo importante y compartirlo. Muchas gracias.